En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues les leo 3 titulares muy rápido y vamos con José Luis Martín Almeida, con el alcalde de Madrid, para que nos cuente todo lo que ocurrió, todo lo que está ocurriendo y todo lo que teme que pueda ocurrir, porque yo no sé qué es peor de todo, y comparte un análisis que él hacía hace bien poco y decía que los peores coletazos de Pedro Sánchez están por llegar. Totalmente de acuerdo. Yolanda Díez marca a los negocios judíos. Por cierto, la UCI acaba de decir que esto pone en duda la capacidad de España de organizar grandes eventos y se está refiriendo a los Juegos Olímpicos. 2 detenidos y 22 policías heridos. El balance del impulso a la violencia del gobierno en la Vuelta. Y atención, el cabecilla del grupo pro-palestino, en teoría, que reventó la Vuelta, fue apoderado de Yolanda Díaz en las generales. José Luis Martín Almeida, alcalde de Madrid, ¿cómo está? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues alcalde, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que comparto 100% las frases que ha estado usted lanzando, mostrando la preocupación por lo que está ocurriendo. Tengo la sensación de que Pedro Sánchez no tiene límite, de que ha decidido generar una ola de violencia, que le da olímpicamente lo mismo, si es contra los judíos, si es antisemitismo, si es contra otro tipo de personas. Ya teníamos la demostración más evidente con la creación del muro. Por lo visto, todos estábamos al otro lado del muro. ¿Qué es lo que se ha vivido? ¿Cómo lo ha vivido usted? ¿Y qué es lo que pasó ayer en esa Vuelta Ciclista a España, alcalde? Sin duda, ratificar lo que tú has dicho, es decir, Pedro Sánchez, lo peor está por llegar. Es decir, si no imaginábamos lo que era capaz de hacer este momento, tampoco somos capaces de imaginar lo que es capaz de hacer en el tiempo que le quede como presidente del gobierno y hasta dónde va a tensar las costuras de nuestra democracia, de nuestro modelo constitucional de convivencia. Y es que ayer domingo dio un salto cualitativo importante, porque es un salto cualitativo que desde la presidencia del gobierno directamente saliente a todos aquellos que eran conscientes por los informes policiales que tenían, que estaban organizados para reventar el final de la Vuelta Ciclista a España, y por tanto era muy consciente Pedro Sánchez. A mí me dicen, oiga, usted ha dicho que esto se puede volver a reproducir. Lo que digo es que si Pedro Sánchez, en función de su interés político y del oportunismo que en cada momento tiene, considera adecuado que se puedan producir episodios violentos, pues tiene toda la pinta de que va a actuar exactamente de la misma manera que ayer. Y además no lo digo yo, lo dicen los sindicatos policiales, que han sido muy claros. Como nos temíamos, el delegado del gobierno ha hecho dejación de funciones y lo que no les ha permitido es actuar como deben, ni ha fijado el dispositivo policial que hubiera debido. Por tanto, lo de ayer es una imagen lamentable para todo aquel que se siente orgulloso de la ciudad de Madrid. Solo hay que decirle que abra las portadas internacionales. Nosotros somos, en principio, albergamos grandes eventos internacionales. Ya lo ha dicho la UCI, está en juego la final del Mundial del 2030 entre Marruecos y entre España. ¿Qué quiere que le diga? A mí, después de esto y de la afinidad de Sánchez a Marruecos, cada vez me entran menos dudas de que Madrid no va a tener esa final, por ejemplo. Ya. Alcalde, usted, aparte de alcalde, es abogado del Estado. El tema de derecho lo conoce bien. Ha habido cargos que han estado lanzando y jaleando a violentos. ¿Esto no es un acto de incitación a la delincuencia? Pero sin duda, es decir, aquí ha habido cargos del gobierno, del bloque de investidura que sostiene al gobierno, que han jaleado la violencia. Lo han hecho desde que se produjeron los primeros incidentes graves en el País Vasco, encabezados, por cierto, por los batasunos, porque son los batasunos los que encabezaron esos incidentes, y desde ahí todo ha sido un increchendo precisamente para tratar de reventar la etapa aquí en la ciudad de Madrid. Al final es que los mensajes que se han transmitido son de comprensión. Y luego hay una cosa, Carlos, que todos estos pacifistas, todos estos defensores de la paz, acusan de genocidio no al gobierno de Netanyahu, sino al Estado de Israel. Y defiendo que hay un matiz importante, porque acusar de genocidio al Estado de Israel es tratar de conseguir lo que ellos mismos han proclamado, que es la desaparición del Estado de Israel. No nos equivoquemos en este tema. ¿Qué cree que está por llegar? Porque decía usted que lo peor, y yo lo comparto, lo he dicho de hecho en el editorial y lo he repetido ahora, que lo peor de Pedro Sánchez está por llegar, porque evidentemente él ve que tiene una ola de corrupción brutal, que esa ola de corrupción, por mucho que sus votantes tengan unas tragaderas aparentemente infinitas, empieza ya a restarle votos, a restarle apoyos. Se da cuenta de que ni siquiera sus aliados, aún más extremistas que ellos, están recuperando voto y que por tanto se puede ver fuera de la Moncloa en breve. Con lo cual, evidentemente, intentará generar una situación de enfrentamiento brutal para presentarse como un nuevo caudillo de la izquierda. ¿Qué puede quedar por verse con Pedro Sánchez? Pues ese yo creo que es el planteamiento que él pretende, es decir, buscar desde la confrontación, desde la polarización, desde el enfrentamiento, que sea él quien dirija la plataforma de izquierda, buscar un motivo
que ampare y que justifique, que le dé una coartada en forma, digamos, incluso de mutación constitucional, si le fuera conveniente a sus fines, y a partir de ahí tensar las costuras hasta extremos, insisto, insospechados. Es difícil decir, porque creo que no podemos ni llegar a imaginar qué puede hacer Pedro Sánchez, y por lo tanto es difícil. Lo que está claro es que va a tensar el sistema hasta el extremo, y también empiezo a pensar que el sistema no estaba diseñado para tener que hacer frente a personajes como Pedro Sánchez. Claro, pero una mutación constitucional, usted está aludiendo a lo que hemos visto en Colombia, a lo que hemos visto en Venezuela, es decir, a poderes excepcionales. Bueno, yo lo que digo es que los escrúpulos de Pedro Sánchez, cuando se trata de mantener el poder, son prácticamente inexistentes, y que, por tanto, sin prejuzgar lo que puede pasar, lo que sí digo es que con Pedro Sánchez nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Y lo hemos visto a lo largo del tiempo, y lo ha ido demostrando, obviamente. Y por tanto, que tenemos que estar preparados para, desde la firmeza de la democracia y de nuestro Estado de Derecho, saber que tenemos que hacer frente a una persona carente de todo tipo de escrúpulos. La verdad que es difícil seleccionar declaraciones teniendo en cuenta las barbaridades que han salido de boca de los miembros del Gobierno y de sus aliados y de sus partidos que lo soportan en el poder, pero me voy a quedar con dos y le voy a pedir que me haga una valoración. Una, la del delegado del Gobierno, Francisco Martín. Yo tenía entendido, y básicamente leyendo las leyes así es fácil deducirlo, que este señor era el responsable final de la policía en Madrid y ha jaleado unos actos que han acabado con 22 policías heridos y que son abiertamente ilegales. Bueno, no solo eso, sino que ha dicho que lo de ayer fue una demostración de pacifismo. Nosotros lo teníamos claro, Carlos. El delegado del Gobierno, que no es un delegado del Gobierno, porque no ejerce como tal las funciones que institucionalmente y de manera legal le corresponden, sino que es un comisario del sanchismo enviado simplemente a hacernos oposición a Isabel Díaz Ayuso y a mí. Yo creo que tuvo la esperanza, aunque parece que esto ya no le va a cuadrar, de ser candidato al ayuntamiento y a la comunidad, y eso hizo que elevara aún más el nivel de enfrentamiento, pero lo cierto es que la principal competencia que tiene un delegado del Gobierno es el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Y el delegado del Gobierno voluntariamente abdicó de ejercer esa competencia para poder mostrar al mundo, o más, no mostrar al mundo, es que no es una cuestión de mostrar al mundo, sino para poder dar cobertura política a la situación que vive Pedro Sánchez y a la forma que tiene de encarar su futuro. Y ya está. Y si para eso tiene que atar de manos a la policía, el delegado del Gobierno atará de manos a la policía. Mire, no le voy a preguntar por la declaración de Óscar Puente, porque es que ya en medio de todo esto no solamente dice que hemos dado una buena imagen de país siendo antisemitas, sino que la última etapa suele ser la más aburrida, por lo tanto, ¿qué más da? Es que de verdad que hay declaraciones que ya son surrealistas. ¿Eso ha sido Óscar Puente o Óscar López? Es que ya no sabemos cuál de los dos Óscar es más inútil. Sí, no, yo creo que esta es Puente. Puente, Óscar Puente. Sí, Puente lleva la delantera en este tipo de habilidades. El que ha pasado de decir que vivimos el mejor momento de la historia del tren a decir que hasta dentro de 2 años ajo y agua a todos aquellos que usamos los trenes. Pero déjeme que le pregunte, como última pregunta ya, por Marlaska. Vamos a ver, Marlaska es una persona que tiene formación de magistrado, que estuvo supuestamente en la lucha antiterrorista, que en teoría es el ministro de Interior, que en teoría tiene la obligación de proteger a la policía y está jaleando lo ocurrido. Es que cuando digo que el sanchismo ha llevado la degeneración institucional y democrática hasta el extremo, también lo podemos aplicar, en mi opinión, a la degeneración política de las personas. Y yo creo que Fernando Grande Marlaska, del magistrado al que todos teníamos y estimábamos, con independencia de nuestro posicionamiento ideológico, al ministro del Interior, pues es la mejor prueba de cómo se puede degenerar políticamente trabajando al amparo de Pedro Sánchez. Alcalde, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Nada, un placer. Pues quiero que escuchemos a Isabel Díaz Ayuso, porque lo centraba en última instancia, que evidentemente, vamos a ver, el responsable se llama Pedro Sánchez. Es el que se juega las elecciones y es el que ha decidido que las próximas elecciones, si es que las tenemos que tener en un clima de calles ardiendo. Pero Isabel Díaz Ayuso, en las mañanas de Federico esta mañana, aquí en Es Radio, decía lo siguiente sobre el delegado del Gobierno y la dotación policial, que me parece gravísimo esto, ¿eh? El dispositivo que desplegó el infame delegado del Gobierno que tenemos, que es impresentable en todas sus declaraciones, en cómo abandona a las fuerzas y cuerpos que tienen la obligación de proteger, dejó solo un dispositivo de en torno a 1.500 personas, que es lo que se deja en cada partido de fútbol un domingo cualquiera. Cuando en un partido de fútbol, en un estadio,
pues van familias, van niños, y bueno, y hay unas medidas de seguridad. Eso es todo lo que dejó para todo el dispositivo a lo largo de toda la tarde de ayer, sabiendo la situación que se iba a vivir. ¿Y qué ocurrió? Pues como dicen que además, sobre todo desde las imágenes, desde drones y desde helicóptero, no eran tantos manifestantes. Lo que pasa es que estaban muy apiñados en las fotos y en los lugares oportunos. Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? Muy de buenas, Dioyetti, Carlos. Juan Pablo Polvorinos. Hola, bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? De esta casa. Os lanzo directamente el tema. Vamos a ver, lo que está diciendo Isabel Díaz Ayuso, que tiene conocimiento de los datos de arriba abajo y confirmación 100%, obviamente, porque lógicamente pidieron la información, estaría apuntando a una negligencia, el alcalde también nos lo acaba de decir, con una responsabilidad penal. Has hecho una dotación policial que ha permitido, y yo en el editorial además lo decía y lo comentábamos, que ha permitido esta jauría y ha permitido los actos violentos, y además no le has dado la orden a la policía de actuar en origen, es decir, de ir a buscar los grupos violentos, acordonarlos y dirigirlos a donde quieran en una manifestación pacífica, vale, pacífica, pero controlados desde el inicio, y alguien no lo ha hecho, y esa orden tiene que haber sido dada sí o sí por un tal Pedro de apellido Sánchez. Sí, es Carlos. De hecho, yo hoy estaba hablando con varios miembros de la OIP y me decían, mira, esto ha estado montado justo para que ocurriese lo que ha ocurrido, para que no pudiésemos pararlo, para que se suspendiese la vuelta, porque nosotros estábamos totalmente capacitados para poder pararlo. Y me ha llegado un mensaje de un miembro de la OIP justo al salir del hospital, es decir, uno de los lesionados, ¿no?, que dice textualmente en el mensaje a sus compañeros: el servicio desde las 13 a las 15 horas ha sido de risa, desplegado sin material, dejando que los pro-palestinos se fuesen colocando a gusto detrás de las vallas sin atar. Después de unas horas, cuando han visto que la cosa se calentaba, han ido retirándonos para ponernos los antitraumas, sin piernas y sin ningún tipo de material. Éramos 300, perdona, eran 300... Sin piernas significa sin la protección de la pierna, sin los Kevlar. Eso es. Vamos, Dice, para que sientan miedo de actuar y sepan que pueden tener una lesión grave. Eso es. Me dice... Muy humanitario, ¿eh? Dice, eran 300 contra 1. Dice, nos han tirado, vaya, cascotes, conos, botellas y lata de cerveza. Nos han rodeado, nos han pegado. Hemos tenido que replegar hacia Atocha sin cobertura, dice. Y cuando ya llegamos a los vehículos a coger el material y pensábamos sin que... cobertura, perdóname, es sin equipos que les ayuden para poder salir ilesos de eso. Eso es. O sea, que cuidado, que es que han puesto en peligro la vida de los policías. Dice, y cuando ya pensábamos que llegábamos a los vehículos a coger el material, pensábamos entonces que podríamos cargar. Pues no. No nos han dejado cargar. No, decía, se estaban riendo de nosotros, se refería a los manifestantes, mientras nos grababan vídeos. Cargar, sobreentiendo que es cargar las pelotas antidisturbios que utiliza la UIP. Eso es. Vamos, que los han dejado desprovistos de materiales de defensa. O sea, yo sé que en la terminología comunista una pelota que utilizan los antidisturbios es un arma en favor de la opresión del proletariado. No, o sea, es un sistema que tiene la policía para defenderse a sí mismo, para alejar al grupo de agresores, para que no se acerquen, porque si no entran en una batalla cuerpo a cuerpo. Pero sobre todo, no, o sea, lo que tenían que haber hecho es haberle dejado que se hubiesen puesto los antitraumas antes de que se hubiese liado o que los manifestantes se hubiesen abalanzado contra los policías, ¿no? Bueno, que los han dejado en debilidad para que tuvieran miedo los policías. Totalmente. Juan Pablo. Bueno, yo, fíjate, Carlos, te haré una puntualización. Yo no creo que sea, fíjate, una negligencia. La negligencia muchas veces implica descuido. No, si digo la calificación penal, ¿eh? Claro, no, claro. Si me preguntas a mí, te digo lo que es. Esto es la cobertura deliberada de un delito. Alentar un delito desde las instituciones públicas o de una acción violenta, que es exactamente lo que hacían los dirigentes independentistas durante la época de Quim Torra y Alapretiu con los CDR. Es decir, los alentaba cuando él era el encargado de proceder a reprimirlos posteriormente. Y luego el delegado del gobierno, que yo creo que se ha cubierto de gloria una vez más, lo único que tenía que hacer, tanto como él, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como en definitiva el que los dirige a todos, que es el presidente del gobierno, es garantizar el orden público, cosa que ayer no se consiguió, y que no se cancelase la vuelta, cosa que tampoco se consiguió. O sea, que las dos cosas al final por las cuales tenía que velar el gobierno de España no fue capaz de hacerlo. Y es por la manifiesta irresponsabilidad de un dirigente público como Pedro Sánchez, que se enorgullece de la penosa imagen internacional que ha ofrecido España en los últimos 2 días. ¿De qué manera vamos a proceder a partir de ahora a organizar una competición deportiva de carácter internacional cuando pueden suceder cosas como estas, y cuando sabes que si el gobierno de España le viene bien cualquier tipo de acción de este tipo para tapar sus problemas, porque al final es que esto, la base de todo es esta:
El presidente del gobierno tiene problemas. El presidente del gobierno pone a su entera disposición personal la agenda internacional de España con el único ánimo de tapar los problemas internos que tiene. Es decir, no estamos ante una decisión de orden diplomático. No, estamos ante la decisión del presidente del gobierno de dominar la agenda a nivel interno. Y ya está, la conversación pública. No hay más. Hoy se ha hablado mucho más de esto que del hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se ha hablado más de esto que de la comisión de investigación que había en el Senado. Se ha hablado mucho más de esto que de lo que ha pasado en Navarra con Servir Navarra, con el gobierno navarro reconociendo una comisión independiente hoy llegaba a España una delegación de la Comisión de Venecia que viene precisamente para ver qué está ocurriendo a escala máxima. Es decir, qué está ocurriendo con la ley Bolaños, el intento de frenar a jueces, el intento de dictar lo que tienen que hacer a los jueces, la aniquilación paulatina de la independencia judicial, y ni se ha conseguido oír hablar de esta historia. Pero vamos a escuchar a Perico Delgado porque resumía lo ocurrido de esta manera. Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España. ¿No sabes quién tiene la culpa? Pues habla al gobierno español, que es el que tiene la culpa. No sé el tiempo que le durará el contrato que tiene con Radio Televisión Española. Yo esta mañana he hablado con él, Carlos, y bueno, él hoy ya no quería hacer más declaraciones. Decía que, bueno, pues que lógicamente por la cuenta que le trae, que prefería dejarlo estar ya, una vez que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Le he preguntado si le habían dicho algo, si le habían dado un toque en Televisión Española. Me Pues ha dicho que no, cada uno que interprete lo que quiera. Ha habido interferencias, ¿no?, en ese momento. Pero es verdad que hay que recordar que ayer, cuando él en la retransmisión empieza a hacer una crítica del gobierno, pues casualmente justo se van a publicidad. Entraba dentro de lo normal, le cortaron a propósito, bueno, pues que cada uno juzgue, ¿no? Pero desde luego es bastante sospechoso. Lo cierto es que luego ya entró la publicidad. Sí. Y que luego ya no quería hacer más declaraciones ni ha querido ratificar lo que había dicho anteriormente. Bueno, yo creo que ratificarlo ratifica, ¿eh? Lo que pasa es que no quiere entrar ya a ningún medio porque no quiere echar más leña al fuego, porque claro, pues eso, que al final también tiene su puesto en juego. Perico Delgado ha estado dentro. Perico Delgado es ganador de un Tour de Francia. Perico Delgado es un ciclista que disfruta todavía con la bicicleta. Y Perico Delgado es alguien que siente en primera persona el dolor de ver cómo se está boicoteando algo tan... Es que es un escaparate internacional enorme lo que es la Vuelta Ciclista a España. Y Perico Delgado lo que ve es que se ha puesto en cuestión la seguridad de los ciclistas. Es que ha habido un ciclista, Romo, del Movistar, que ha tenido que abandonar la Vuelta porque lo ha tirado un manifestante al suelo. Oye, y se está poniendo en cuestión la integridad física de los ciclistas. Así que Perico Delgado ya sabemos que se ha convertido en un fascista y yo creo que no van a tardar en echarlo de Televisión Española. Por cierto, Televisión Española, el ente público, va a anunciar en las próximas horas que se retira de Eurovisión si Israel no se marcha. Y digo, pues está muy bien, es interesante esto, que el activismo que hay en ahora vamos a ir con todo eso, porque tenemos a Pedro Sánchez diciendo que no basta con esto, que hay que conseguir expulsar a Israel de todas las competiciones internacionales. Yo repito, lo decía antes en el editorial, ¿en serio que esto no es antisemitismo? Expulsar a los judíos de todas las competiciones internacionales por el hecho dice, no, por el tema de la Franja de Gaza. Miren, no me cuente historias. O sea, si alguien estuviese preocupado por la Franja de Gaza hace ya muchísimo tiempo, en concreto, solamente en la última etapa, y siendo absolutamente inocentes, bondadosos y, por cierto, medio tontos, nos referiríamos exclusivamente al año 2006. En el año 2006 se instaura ya la dictadura definitiva de Hamás, Al-Fatah se tiene que marchar a la zona de Cisjordania, y ahí no queda más que el que ha permitido que una dictadura asesina, violenta, terrorista, organizada por un grupo criminal como es Hamás, haya permanecido. Única y exclusivamente. ¿Qué les preocupa de la Franja de Gaza? Si no han pedido nunca jamás que se acabe esa dictadura. Nunca jamás. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso y repito, Yolanda Díaz, que lo vamos a escuchar en un momento, Yolanda Díaz llamando al marcado de todos los negocios judíos. ¿Pero esto qué es? O sea, Alemania, años 30. Exacto, ¿quién es su predecesor? Un tal Adolf, de apellido Hitler. Pero son conscientes de las locuras que están diciendo. Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica. Mire, se lo voy a decir a 2 por hora para que me hagan el mismo caso que a Pedro Sánchez. Me voy a reír de todos vosotros porque así utilizo un clima con el que tenso las elecciones y así yo aparezco como la solución frente al fascismo que avanza por España. Porque como todo el mundo ha podido ver, por las calles caminan miles y miles de personas con el brazo en alto y o me votan a mí o esto va a ir muy mal. Así que todo el mundo a votarme. Dios bendito, de verdad, o sea, no se queda más, si miedo o vergüenza ajena. O sea, porque son unas declaraciones
declaraciones, pero bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus, que si no me acelero. Necesario Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos con Naya Pertusa y con el Club Libertad Digital y esos socios maravillosos que nos hacen la vida fácil, que nos apoyan, que con todo lo que está pasando, que quieren que les diga. Anda, que no necesitamos a los miembros del Club Libertad Digital. Naya. Buenas noches, Carlos. Hoy nos vamos hasta Lérida. Felicitamos por su 69º cumpleaños a un socio que lleva más de 5 en el Club de Libertad Digital echándonos una mano. Don Tomás González Rodríguez, muchísimas felicidades, que cumpla muchos más. Gracias por su apoyo y le dedicamos el programa de hoy, qué menos. Y recordamos que para cualquier consulta sobre el club tenemos un teléfono y un correo electrónico. 914094002 es el teléfono y club@libertaddigital.com el correo. Bueno, pues vamos, si te parece, porque además vamos a tener conexión ahora, Sandra, ¿verdad?, con gente de la policía, del sindicato Jupol. El enfado que tienen es sideral, lo entiendo perfectamente, y más después de lo que nos ha contado Teresa, que yo la descripción suya, Teresa, fíjate que no la conocía. O sea, evidentemente han lanzado una jauría de violentos con el fin de tapar su ola de corrupción. No quiero quitarle en esta historia, porque muchas veces decimos que es instrumental, cuidado, es instrumental y con natural. O sea, hay un antisemitismo en la izquierda que de verdad que es una cosa de hacer temblar al misterio. Pero amén de todo esto, resulta que no solamente están destrozando la imagen de España, no solamente están destrozando el clima en España, no solamente se están cargando la convivencia, es que encima están poniendo en peligro a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque lo que nos has narrado de que les retiraron determinado material de protección, repito, las pelotas de los antidisturbios es material de protección. Nunca, jamás se disparan a la cara, siempre se disparan a rebote en el suelo. Es material de protección para forzar el alejamiento de los violentos, para que no se acerquen y les destrocen la vida. Lo mismo que ocurrió en el 1, ¿verdad? Que hasta les lanzaron determinados pedruscos de arriba hasta dejar a gente totalmente inhabilitada. Vamos a hablar con todos ellos, pero dejadme que dé algunos de los titulares, porque esto se está agitando. Israel recrimina a Sánchez la vergüenza de la cancelación, le acusa de animar a los manifestantes. Es decir, tenemos un clima creado en el que yo no sé muy bien cómo se va a reconducir esta historia con Israel. El podio clandestino, para los que no lo vieran, de la Vuelta consistió en que los ciclistas, en una especie de parking de un hotel, tuvieron que utilizar las neveras para fabricarse un podio y subirse y autoconcederse las medallas. Esto ha sido retransmitido por todas partes, por todas las televisiones. Estas son las imágenes que tiene la UCI, la Unión de Ciclistas Internacionales, en estos momentos. Y ya están lanzando mensajes de ¿en serio que queréis organizar una final de un mundial o queréis organizar unos Juegos Olímpicos? Pero vamos con cómo se ha generado todo este clima, perfectamente programado, perfectamente cronometrado, milimetrado hasta el detalle, por parte de un tal Pedro Sánchez. Está detrás ETA, está detrás Podemos, está detrás Sumar y también la ayuda efectivamente de Pedro Sánchez y del Gobierno en pleno. Todo comenzaba el pasado 3 de septiembre. A su paso por Bilbao, manifestantes pro-palestinos liderados por el etarra Ibon Meñica, con 2 condenas a sus espaldas, saltan las vallas de protección y la organización se ve obligada a suspender la etapa. Los comentaristas de la Vuelta no dan crédito. Estos son los que aman el deporte. Eso es lo que no puede ser. Cuando la carrera ya está así lanzada... Pero lo más sorprendente es la solución que propone Kiko García, director técnico de la Vuelta. Para mí solo hay una ahora mismo, que sería que el propio equipo de Israel pues se diera cuenta de que estando aquí no facilita la seguridad de todos los demás. El equipo, sin embargo, no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Nosotros voluntariamente no nos vamos a retirar. Sería dar la razón a los violentos, decía su director Óscar Guerrero. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, sin embargo, empieza a presionar. ¿Cree que se debería expulsar al equipo de la Vuelta? Lo comprendo y desde luego yo sí sería partidario de ello. Declaraciones a las que se suma la ministra portavoz Pilar Alegría. Cuando se produjo la invasión de Rusia sobre Ucrania, se actuó de una manera inmediata y desde luego no comparto que en este caso no se haya tomado esa misma decisión. Envalentonados tras escuchar a los ministros, las protestas continúan y van increciendo en Asturias. Encadenados al quitamiedos, los manifestantes cortan la carretera en plena subida al Angliru. ¡La Vuelta patrocina! Pero no jodáis aquí a la gente, y a los chavales, coño.
En Galicia incluso provocan la caída del ciclista Javier Romo, que se ve obligado a retirarse de la Vuelta por sus lesiones. A mí me han jodido la Vuelta a España, eso es lo que está claro, y no creo que sea yo la persona que tenga que pagar por esto. La Vuelta se acerca a Madrid y el secretario de organización de Podemos y procurador de las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, caldea el ambiente. Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía para que mañana acuda en masa a Valladolid a boicotear el paso de la Vuelta Ciclista a España. Tras tener que dejar la crono de Valladolid en apenas 12 kilómetros, en la capital recogen el testigo los portavoces de Más Madrid en Ayuntamiento y Comunidad, Eduardo Rubiño y Manuela Berguerot. Las sanciones y el boicot a Israel son el único camino. Mientras tanto, el grupo BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones para Israel, liderado por un apoderado de Yolanda Díaz en las generales, se dedica a convocar protestas en todo el recorrido. El sábado en Cercedilla, Irene Montero lidera las que obligan a desviar la etapa. La de Podemos se lleva cámara propio para grabar incluso sus conversaciones con los agentes. El domingo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, jalea todavía más a los manifestantes justo antes de que arranque la última etapa. Nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Y así es como estalla en la capital la violencia de cientos de manifestantes, con Irene Montero de nuevo a la cabeza, eso sí, protegida por sus escoltas. Violencia que deja un saldo de 22 policías heridos y que termina provocando la suspensión de la competición a 56 kilómetros de la meta. Perico Delgado, comentarista en Televisión Española, tiene claro quiénes son los responsables. Y lo peor para mí es que algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar al país, a los españoles. Es lo que es indignante. Pero una oportuna pausa para la publicidad, esta que acaban de escuchar, corta su discurso. Para el delegado del gobierno, sin embargo, no hubo incidentes y los manifestantes dieron un gran ejemplo. Madrid hoy, como en otros lugares de España estos días, ha sido ejemplo de dignidad, enarbolando alto y fuerte la bandera de la paz. Mensaje en línea con el de Pedro Sánchez y el de su vicepresidenta Yolanda Díaz. Somos, sin lugar a dudas, un ejemplo de defensa de la legalidad internacional. Declaraciones, Carlos, a las que se suman todas las que hemos ido conociendo en el día de hoy en la misma dirección. Sí, de Marlaska, de Pedro Sánchez, de Óscar López, de Óscar Puente, de Pilar Alegría, portavoz del gobierno. No sé si se ha dejado alguno. Lo mismo, si alguno se ha quedado por ahí callado y en alguna esquina, lo mismo se juega el puesto de ministro y lo sustituyen por algún borroca que pase por ahí. Quiero recordar una cosa, noticia que publicaba OK Diario, el cabecilla del grupo pro-palestino que reventó la Vuelta, es uno de ellos realmente, fue apoderado de Yolanda Díaz en las generales. Este señor se llama Iván Vázquez, si es que se le puede llamar señor, líder antisemita de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Lleva buscando el antisemitismo, pues no sé cuántos tendrá, si tiene 30 años, pues desde hace 30 años y un día. Y ya teníamos la referencia de Ivonne Meñica, una persona condenada por pertenencia a banda terrorista, a ETA, que fue el que estuvo lanzando los actos antisemitas en el País Vasco. Vamos, que tenemos a toda la jauría perfectamente coordinada. Y creo que nos está escuchando ya Laura García, portavoz de Jupón. Laura, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fíjate que hablábamos la semana pasada y decíamos que era evidente que se estaba montando, que era evidente que se estaba jaleando, que era evidente que había un contenido político y por desgracia tenemos que narrar que lo ha habido, que han destrozado la imagen de España, que han destrozado la propia Vuelta Ciclista a España, que han destrozado incluso, ha habido daños y ha habido lesiones para algunos de los ciclistas, que ha sido una barbaridad, y nos estaba contando Teresa Gómez hace un momento que además a vosotros directamente, a las UIPs destinadas allí de Policía Nacional, les restringieron el material de protección. Yo no sé, sé lo que busca Pedro Sánchez. Lo que no entiendo de verdad es cómo sigue habiendo comprensión para este tipo de actos. Pues Carlos, la verdad es que el dispositivo fue un absoluto caos y lo que nos comentan los compañeros que estuvieron trabajando, nos lo contaron ayer, nos lo siguen contando hoy, todos coinciden en lo mismo, y es que allí no había órdenes operativas que fueran encaminadas al orden público, a que no hubiera violentos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? El orden público es sota, caballo y rey. Y los compañeros hicieron lo que hacen siempre. En cuanto detectaron a unos grupos violentos, que ya además algunos eran viejos conocidos, pues ellos avisaron, ¿no?, de su grupo violento. Viejos conocidos, Laura, perdóname que te corte, sí. Significa que son gente que los tenéis ya fichados, con antecedentes. Sí, eso es. O sea, violentos además, habituales, vamos. Efectivamente, además iban con camisetas, con logos de grupos ultra, de la izquierda,
y en este caso, ¿no? Porque la violencia es violencia, venga de quien venga, pero bueno, eran de izquierda y como les digo, viejos conocidos. Pues ellos esperaron una respuesta que hay siempre, que cuando se localiza estos grupos violentos, lo que se hace es embolsarlos para separarlos a los grupos violentos de las personas pacíficas o del evento que se tenga que celebrar o la manifestación o de la índole que sea. Bueno, pues se quedaron esperando y esa orden nunca llegó. Una orden que siempre llega, que es, digamos, dividir a los buenos de los malos, pues entonces, claro, los compañeros se quedaron completamente perplejos. El siguiente paso ya fue que en algunos sitios la inferioridad numérica pues era más que alarmante. Estos grupos empezaron a atacar a los compañeros. Ellos hicieron otra cosa que se hace siempre, que es pedir el apoyo por la malla policial. Y bueno, pues no solamente no les enviaron apoyo, sino que todavía están esperando que alguien les conteste. Es decir, no llegaron Laura ni a abandono. No llegaron Laura ni a contestarles. Ni a contestarle, no, ni siquiera les contestaron. Es decir, ¿Esto es habitual, Laura? No es habitual, ni muchísimo menos. Ayer lo que me dicen es que este dispositivo se preparó precisamente para el final que tuvo, y es que la vuelta no se celebrara o no terminara. Y de hecho las pruebas son que el delegado del gobierno, que es el máximo responsable de este dispositivo, lo ha celebrado. Entonces entendemos que ha celebrado lo que él pretendía que sucediera y, vamos, ha puesto todos los medios o no los ha puesto para que sucediera. Eso es. Efectivamente, que consiguiendo lo que le habían ordenado que consiguiera, sobreentiendo que siente su puesto de trabajo afianzado, básicamente. No, ya sabes, Laura, que yo no te voy a pedir nunca que te metas en comentarios políticos, pero es que te reconozco que es un tema que me produce un enfado tan brutal, porque lo que estás describiendo, el embolsado famoso, especialmente separar a los malos de los buenos para que no pueda haber daño en los buenos. Vamos, traducido, que cuando el delegado de gobierno no da la orden porque no le da la puñetera gana, lo que está permitiendo es que si vosotros realizáis algún acto que tiene que ir conducente, obviamente, a controlar a esta gente, lo tenéis que hacer mezclado con niños, mezclado con abuelos, mezclado con padres, mezclado con señoras que están allí, es decir, produciendo daño. Claro, es que aquí fue muy grave el hecho de que no se separara a los malos de los buenos, porque allí había gente incluso que se estaban manifestando, pero de forma completamente pacífica, ¿no? Que hay que diferenciar a unos de los otros, y ni qué hablar de la cantidad de familias, de gente que había allí, pues para disfrutar de un evento deportivo de la índole de una Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues ahí se dejó mezclar a todo el mundo y el hecho de que desde las propias instituciones del propio gobierno se alente a boicotear esto, se alente a ir allí con este resultado, y que una vez ya sabiendo que se ha ejercido la violencia, que hay 22 policías heridos, pues que el propio Pedro Sánchez, además del delegado del gobierno, lo celebre, pues nos parece de una irresponsabilidad tremenda, porque esto lo que nos dice es que están blanqueando la violencia desde las propias instituciones. Esto es muy peligroso, porque aquí el Estado de Derecho empieza a temblar. Bueno, trasládale a cada uno de los 22 personas nuestro apoyo y nuestro abrazo más absolutamente profundo, que cumplís con vuestra obligación, pero déjame que te haga una pregunta, porque a mí me da mucho miedo lo que está ocurriendo. O sea, evidentemente esto tiene un tono político, tiene un fin político, tiene un contenido marcadísimamente político, y el ejemplo que han dado es que os pueden dejar en minoría y, por tanto, dejar a nuestros, y hablo ya como ciudadanos, como españoles, a nuestros defensores de nuestros derechos, los pueden dejar por una no orden o por una orden política, los pueden dejar en minoría, lo cual evidentemente va a animar a los grupos violentos. Desde luego que si a nosotros no se nos dan las herramientas y nosotros mismos estamos desprotegidos, no vamos a poder proteger al ciudadano. Y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa, que no va a ser por culpa de la policía, ni muchísimo menos, porque nuestra máxima es proteger al ciudadano. Y mire, un ejemplo lo vamos a ver mañana mismo. Los mismos policías que han estado trabajando en la Vuelta de la UIP, la Unidad Antidisturbios, van a trabajar mañana en el partido del Real Madrid y el Marsella. Sabemos que viene un grupo perdona, violento, Laura, sí. Los mismos compañeros de la Policía Nacional. O sea, los mismos que han recibido palos UIP, y han estado en inferioridad, tienen que repetir jornada e irse al partido. Sí, mañana hay un partido que es el Real Madrid-Marsella, y sabemos que viene un grupo violento porque ya tenemos antecedentes. ¿Quiere alguien apostar si el delegado del gobierno va a enviar a embolsar ese grupo violento?
Claro que lo va a hacer, como hace absolutamente siempre. Esta excepción, pues como vemos, es para celebrar el resultado que están celebrando. Están todos contentísimos con esta imagen que hemos dado. Aparte de toda esa imagen, a mí me preocupa mucho la imagen que se ha dado de la policía, porque claro, en el exterior, la unidad de intervención policial es un referente mundial. Y lo que se está viendo es que parece que la policía no ha podido con esto. Mis compañeros podrían haberlo evitado si no les hubieran atado de pies y manos. Laura, una cosa, porque habéis pedido la dimisión del presidente del Gobierno, del Ministerio del Interior, del delegado del Gobierno, pero ¿estáis barajando emprender algún tipo de acción legal? Porque antes el alcalde de la capital, al que teníamos en directo, que es abogado del Estado, nos decía que, bueno, que está claro que aquí, desde el Gobierno y desde determinados partidos políticos, se ha alentado a las manifestaciones y que de ahí se podía derivar algún tipo de responsabilidad. Sí, en el sentido en que se ha puesto en peligro no solamente la ciudadanía, es que se ha puesto en peligro a nuestros compañeros, primero alentando a esta violencia y segundo celebrándolo. Esto da un mensaje muy peligroso y por supuesto que nuestros servicios jurídicos ya están estudiándolo porque, vamos, nos parece de una irresponsabilidad tremenda. Laura, pues un abrazo enorme, te lo repito, por favor, dale ese abrazo a cada una de las personas, a sus familias, a todos los que se han visto afectados por esto, y si lo que te preocupa desde luego es a ojos de España, a ojos internos el prestigio, o sea, no tengan ni la más mínima duda de que tenemos clarísima vuestra profesionalidad y la ausencia plena de profesionalidad de otras personas. Gracias, Carlos, además seguro que muchos de ellos os están escuchando. Pues así lo espero, así que les mando yo directamente el abrazo. Laura, un abrazo. De verdad, muchísimas gracias por intervenir con nosotros. Gracias. Ignacio Escudero, esto está teniendo una repercusión internacional que me imagino que en Moncloa estarán descorchando botellas de champán, las pagaremos todos vía impuestos, claro, para eso está una subida de 160.000 millones de euros desde que llegó Sánchez, da para muchas botellas de champán. Pero en la prensa internacional damos vergüenza por todas partes. Sí, en Reino Unido, por ejemplo, The Times dice que miles de manifestantes asaltan la ruta y obligan a abandonar la carrera más importante en España. Por su parte, BBC resalta las palabras de Sánchez asegurando estar orgulloso de las protestas, y The Guardian y The Telegraph las barricadas y los enfrentamientos con la policía. Leo un textual: el colapso de la tercera gran carrera del año lleva al mundo del ciclismo a la crisis. Así titulan para advertir del peligroso precedente para los ciclistas que sienta lo ocurrido en Madrid. En Italia, la Gazzetta dello Sport, diario referente en ciclismo, califica de absurdo, triste y escandaloso lo ocurrido y apunta al peligro que sufrieron los ciclistas. Por su parte, Corriere della Sera centra sus críticas en la batalla política que se ha producido y en las palabras de miembros del gobierno alentando esta violencia. En Francia, mientras, Le Figaro titula apuntando directamente al presidente del gobierno español. Leo textualmente: Sánchez se muestra orgulloso de las manifestaciones que obligaron a cortar la última etapa de la Vuelta. L'Equipe describe en sus páginas caos, cargas policiales y violencia en las manifestaciones ante unos ciclistas que llevan una semana con miedo. Mientras, en Estados Unidos, la CNN y el Washington Post reflejan el apoyo de Sánchez al boicot y los enfrentamientos misma línea que siguen medios en China y el catarí Al Jazeera. Y por último, Carlos, dos breves apuntes más. He querido destacar un titular del diario belga Sporza que dice: la miseria y el caos deportivo reinan en la Vuelta, y un resumen de qué dice la prensa israelí. The Times of Israel califica las protestas de antiisraelíes. The Jerusalem Post lleva la noticia en la sección de antisemitismo y por su parte Ynet habla de que Pedro Sánchez alaba las protestas violentas. Bueno, pues creo que lo ha conseguido Pedro Sánchez, Juan Pablo, desde que salió la noticia de que la mujer del presidente está inmersa en 5 imputaciones por corrupción. Creo que es la vez en la que ha resultado más famoso y más aclamado en toda la prensa internacional. Lo ha vuelto a conseguir. Sí, fíjate, a mí hay un aspecto de todo esto que me parece especialmente molesto, y es la patrimonialización que ha hecho el presidente del gobierno y muchos de sus ministros de la ciudadanía española y de los ciudadanos madrileños. Cuando dice el presidente del gobierno que se enorgullece del pueblo español, pudiera dar la sensación de que el pueblo español entero está apoyando el boicot a la Vuelta Ciclista a España, y no es verdad. Es una minoría muy minoritaria, muy ruidosa, pero muy minoritaria, la que está haciendo esto. Cuando el delegado del gobierno dice que está orgulloso del pueblo madrileño, etcétera, no había 7 millones de personas manifestándose este fin de semana, ni siquiera había 100.000, como dijo el delegado ayer. No había 100.000 personas. Ese dato no es que esté inflado, es que está, vamos, está artificialmente hinchado. Y me molesta especialmente. Si luego hay otra cosa que me molesta especialmente, que es este fenómeno que es especialmente
dañino para la sociedad española, que es la polarización. Aquí no cabe medias tintas y todo es blanco, todo es negro. Si tú te muestras incómodo, por ejemplo, por las imágenes las imágenes que estás viendo en Gaza, de los niños, etcétera, etcétera y tal, entonces resulta que estás con Hamás. Si tú dices que esto no es un genocidio porque no entran en la tipificación penal de genocidio, porque hay muchas cosas que faltan para que sea calificado como un genocidio, entonces eres cómplice de una matanza. Y los políticos lo que están jugando es a dividir. Entonces te colocas en un lado, te colocas en otro. Si tú este fin de semana has estado totalmente en contra de las manifestaciones que ha habido para boicotear la Vuelta Ciclista a España, entonces eres un pueblo insensible con lo que estás, eres una persona totalmente insensible, y además estás de acuerdo con lo que ellos califican como un genocidio o una matanza, y que metan a la gente, que metan a toda la sociedad en esta polarización en la que todo está, si es que hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, si es que lo estamos viendo, una polarización política que conduce a que muchas personas piensen que a alguien se le puede quitar la vida por el hecho de pensar distinto, de pensar diferente, y es exactamente a esto a lo que está jugando Pedro Sánchez, porque no tiene nada más que ofrecer. Exacto, eso te quería decir, porque es que ellos le llaman polarización, o sea, no es polarización. O sea, aquí hay un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español que decidió romper las reglas básicas de nuestra Constitución y de nuestra transición, y decidió que llegaba al poder con proetarras, con comunistas, con golpistas, con prófugos, con separatistas, cosa en la que hasta se había cortado el propio Partido Socialista. Con la historia del Partido Socialista en el año 16 se había cortado. Bueno, pues todo eso salta por los aires y Pedro Sánchez decide que él llega de la mano de todos los destructores de España. A partir de ahí el Partido Socialista considera polarización que una parte de España responda a eso defendiendo a los jueces, defendiendo la libertad religiosa, defendiendo que en España claro que tienen que estar los judíos, no te fastidia. ¿Por qué no tienen que estar? ¿Por qué? ¿Que hay que echarlos? ¿Que como en la Alemania nazi? Claro. O sea, pero ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando este señor? Y para él, esa respuesta lógica y defensora de derechos y libertades de una parte de la población que defendemos el marco constitucional y defendemos que España tiene que ser un país de libertades y derechos y no puede ser la tiranía y la dictadura de este señor para ocultar su ola de corrupción, porque resulta que tiene a 20 y pico cargos señalados por mangancias repetidas, severas, contundentes y rotundas. Los que defendemos que hay que plantar cara a eso somos acusados de polarización. O sea, aquí no hay más que una persona que está tensando el panorama. Se llama Pedro Sánchez. Es el único que está tensando esto. Y lo está tensando de la mano de los que siempre han querido tensar la situación de España para reventar la Constitución, reventar España y reventar todas las costuras, que son sus amigos como el Ibón Meñica, como Arnaldo Otegi, como el prófugo Puigdemont. Esos son sus amigos. O sea, si es que ha buscado una colección de delincuentes para gobernar. O sea, sus apoyos de gobierno son gente condenada. Pues ¿qué va a salir de ahí? Lo debe sorprender lo que pasa este fin de semana y el apoyo. ¿A quién iba a apoyar Pedro Sánchez? ¿A los que quieren hacer la vuelta en una plenitud de circunstancias como se ha hecho siempre? ¿O los que van a boicotearla y a reventarla? Pues viendo la historia del presidente del gobierno nos sorprende. Porque quería que ocurriese lo que ocurriese. Teresa, solo por completar el panorama internacional, nos estamos jugando la enemistad, que repito, y lo decía antes en el editorial, estoy convencido que Israel, como no es como Pedro Sánchez, nunca jamás va a pasar a ser enemigo nuestro. Pero evidentemente le estamos dificultando que nos ayude en la lucha antiyihadista y demás. Y nos lo estamos jugando su alianza, que es uno de los mayores proveedores de armamento, de sistemas software, de sistemas de espionaje, contra los malos, nos lo estamos jugando, y repito, este fin de semana Rusia ha hecho otro avance como el de Polonia de la semana pasada, esta vez en Rumanía. No, yo quería decir solo, antes cuando Laura está hablando de que efectivamente se evitó que se embolsara a grupos violentos que ya tenían totalmente localizados e identificados, yo recuerdo cuando las protestas del Noviembre Nacional, precisamente una fuente de la policía, de la Brigada de Información, me contó que se dieron las mismas directrices a los agentes de la Brigada de Información, es decir, ellos, antes de que estos grupos que ya tienen totalmente identificados, porque la mayoría suelen ir justamente a esto, ¿no? A enfrentarse a la policía, que es su cometido, ¿no? Me decían, pues nosotros, Teresa, antes de que ellos lleguen a la manifestación, lo que hacemos es embolsarlos, aislarlos, claro. Me dice, y impedimos que lleguen. Me decía, pues en Noviembre Nacional justo ocurrió esto, que a los miembros de la Brigada de Información se le prohibió que hicieran esto y por lo tanto provocaron que este grupo violento se
pues llegase a las manifestaciones y provocasen estos enfrentamientos. Pues lo mismo ha ocurrido este domingo, porque la intención del delegado del Gobierno y del Ministerio de Interior es precisamente crear el caos y crear el enfrentamiento entre estos manifestantes y la policía y crear ese caos. No nos olvidemos que esto se lo tiene encargado Pedro Sánchez a un tal Fernando Grande Marlaska, que quiero recordar que cuando salió la famosa historia aquella que se conoció popularmente como lo del bulo del culo, un chaval que denunció: me han metido unos encapuchados 8 o 9, me han empujado en un portal en la zona de Chueca y me han marcado la palabra maricón en el culo, no sé cuánto, es un ataque homófobo. Y resultó que era una mentira colosal, porque era una persona que había pactado bajo pago una determinada práctica sadomaso que consistía efectivamente en que le marcasen, se había dejado marcar el culo. Bueno, cuando ocurrió aquello, Fernando Grande Marlaska, que había salido a decir que semejante atentado y ataque homófobo demostraba que había discursos, y se refería principalmente al discurso de Vox, pero también de rebote al del PP, que había discursos que estaban provocando esto, permitió una manifestación por Chueca de un grupo neonazi. Permitió una manifestación por Chueca de un grupo neonazi, dándole la orden a la delegada del Gobierno para que permitiera que unos neonazis se pasearan por el barrio homosexual de Madrid. Estos son los que dicen proteger los derechos de los homosexuales, con tal de intentar generar un acto que le diese la razón en lo que había dicho previamente y había quedado pues como cagancho en Almagor con el tema de lo del bulo del culo. Bueno, es que el caso de Fernando Grande Marlaska es especialmente significativo porque este fin de semana el Gobierno, como intenta soplar y soplar al mismo tiempo, tiene una enorme dificultad para explicar muchas de las cosas que han pasado. Entonces dice Fernando Grande Marlaska, como ha dicho también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que su apoyo para estas manifestaciones pacíficas. ¿Y entonces por qué hay 22 policías heridos si eran tan pacíficas? Y solamente 2 detenidos, porque solamente hubo 2 detenidos. Y que está orgulloso, y son buenísimas, y entonces ¿por qué has tenido que poner policía? Me decían, es que no les podíamos detener porque no había gente para detenerlo, pero hay un dato que a mí me ha llamado mucha atención, y lo digo muy rápido, me decían, Teresa, mira, la UIP de Barcelona se llama Howard, ¿no? Que vino y se desplazó aquí para apoyar a Puma, que es la de Madrid. Me dice, ¿cómo es posible que las directrices no las diese el jefe de Howard, que es de Barcelona, que no se conoce las calles ni sabe por dónde tenemos que operar y por dónde? Dice, lo normal es que nos lo diese nuestro propio jefe, no el de Barcelona, que está muy bien que vengan y nos apoyen, pero no se tiene conoce Madrid para poder operar. Bueno, hablábamos de si defendía o no defendía determinadas cosas, o si esto es simple y llanamente, como está quedando en evidencia por todas partes y de forma absoluta, que lo están utilizando políticamente. Pero Lucía Guadalupe, había una información que la vamos a destacar, a ver, si alguien tiene dudas sobre cuál es la línea editorial de este programa, de esta cadena y de esta casa, de verdad que se lo haga mirar. O sea, nosotros defendemos la libertad, y defendemos España, defendemos la Constitución, defendemos los principios de la transición y defendemos una convivencia pacífica basada en una cosa que se llama el imperio de la ley. Y nos toca las narices el cinismo, nos toca las narices la violación de todo lo que yo he dicho. Vale. El Partido Socialista está diciendo que es que está en una causa humanitaria y que claro, que cómo no va a ser sensible a lo que está ocurriendo en Gaza. Bien. Venga, vamos a trasladarnos de escenario. Después de explicar ya 500 veces lo que está pasando en Gaza, vámonos a Cuba, Lucía Guadalupe. Porque resulta que el Partido Socialista es miembro fundador del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es el grupo que da cobertura a todos los dictadores hispanoamericanos. Entre ellos y de una forma muy predominante a 2 países, a 2 dictaduras en estos momentos, por desgracia. Una, la de Venezuela, otra la de Cuba. Bien, pues resulta que sale un informe internacional hablando de que hay 60.000. Voy a repetir la cifra, 60.000 presos esclavizados. Repito, Pedro Sánchez tiene interlocución directa con el Grupo de Puebla, donde se sienta el canciller, el responsable de Exteriores de Cuba. ¿Le trasladará algo sobre lo que nos va a contar Lucía Guadalupe? Lucía. Estamos hablando de que unos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria, está siendo sometida a trabajos forzados, sin salario en su mayoría y en unas condiciones inhumanas y explotadoras, como van a escuchar a continuación. Esto es lo que se desprende de la investigación de varios meses que ha llevado a cabo la organización Prisoners Defenders y que se ha presentado hoy. Se documenta un sistema nacional institucionalizado de trabajo forzoso impuesto por el régimen castrista. El carbón vegetal, puros habanos y los productos derivados de la caña de azúcar están siendo una fuente de financiación para las arcas del régimen. Carlos, de los 53 presos que han denunciado esta situación abiertamente a la ONG Prisoners Defenders, por cierto, muchos de ellos presos de las protestas del 11 de julio, el 100% asegura que son obligados a trabajar bajo coacción y amenazas, como Alexander, Javier o Dixania en testimonios a este programa. Los reclusos son los encargados de realizar todos los trabajos que el gobierno no puede mantener.
agricultura, construcción, brigadas de servicios comunales, pintura, mantenimiento, limpieza de los hospitales, la mecánica de los talleres automotrices del Menín, la siembra y recogida de caña de azúcar, fabricación de cigarros y tabaco, como también su siembra y recolecta. Por negarme a trabajar me devolvieron a la prisión cerrada. Era obligado a ejercer el trabajo forzoso, como por ejemplo hacer carbón, trabajar en la agricultura de sol a sol, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sin ningún tipo de condiciones, sin un sombrero, sin una enguatada, los hombres sin machete, sin bota. En la prisión de Guamajal, Santa Clara, Villa Clara, Cuba, se está haciendo tabaco para exportar. Se están utilizando a la población penal para la producción de esos tabacos. Y en esos 2 meses estuve sometido a trabajo forzoso en una granja del carbón. Jornadas de más de 10 horas, amenazados ellos, pero también sus familias. Imagínense hacer 1 tonelada diaria de carbón vegetal al día por preso, y los reclusos que están, por ejemplo, haciendo cigarros, tienen que hacer más de 60 habanos coibas al día. Otra mujer presa de las denunciantes declara haber sido violada, y otros incluso se ven obligados a hacerles las casas a miembros del propio régimen. En esa prisión de máxima seguridad hay un lugar que le dicen la bloquera. Algunos presos lo sacan a trabajar a esa bloquera. Es para construir bloques para las casas que le fabrican a los oficiales, a los militares, de los acomodados que hay en Cuba, del partido, del gobierno, etcétera, etcétera. Bajo condiciones inimaginables. Me sentí como si yo hubiera sido un esclavo de la época de los esclavos. Nos trataban increíblemente mal. Yo conocí gente allí que llevaban años trabajando en el carbón. Un tabaco salía mal porque eran para exportar, los podían llevar otra vez para el centro penitenciario. Pueden ser hasta revocados para las cárceles de máxima seguridad. A la cabeza de los importadores de carbón vegetal están países como España, Portugal, Grecia y Turquía, cuyos consumidores han pagado buena parte de los casi 62 millones de dólares que Cuba ha recibido por el carbón vegetal de Marabú, que se usa habitualmente pues, para barbacoas y parrillas. Y la responsabilidad del comprador, Carlos, ¿dónde está? ¿Dónde están las leyes en Europa que prohíben comercializar productos del trabajo esclavo? Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en declaraciones a La Noche de Cuesta. No es posible que fumar un puro cubano, habanos, un coiba, un mareva, sea una contribución a la esclavitud. Me revuelve las tripas lo que estos criminales de los Castro han hecho con todo lo que vale la pena en Cuba. Todo lo han destruido. Y aún hay quien les apoya, porque dicen ser enemigos de los Estados Unidos. No, estimados. Estos señores son enemigos de la humanidad, de la democracia y, por supuesto, de Europa. A ver cuándo os enteráis. Pedro Sánchez, usted, repito, tiene una conexión directa con el Grupo de Puebla. Ahí tiene representación de todas las dictaduras hispanoamericanas y, en concreto, muy en concreto, de Venezuela y Cuba. ¿Usted, que es tan humanitario, piensa hacer algo? ¿Se va a callar, como siempre? Cuba es, ya que ha enviado 20.000, 30.000 personas para controlar a Venezuela y robarles los recursos, Cuba también le aporta, no sé, como los cupos de petróleo del famoso sobre entregado por Víctor Aldama, 250 millones de dólares para comprar su presidencia a la Internacional Socialista. ¿Cuba le aporta algo? ¿Está usted callado? Porque qué bonito es montar jaleos dentro de Occidente, pero oye, si tenemos que tocar a los dictadores de izquierdas, es que estos son de los nuestros. Miren, vamos a ir a publicidad, vamos a volver y les vamos a detallar la siguiente noticia. Agárrense al sillón. El hermano de Sánchez vivía oculto en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Lo escondía Pedro Sánchez. Bueno, pues como Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible para que no hablemos de corrupción, nosotros vamos a hacer todo lo posible, que es muchísimo, teniendo en cuenta la ola de corrupción que arrastra el Partido Socialista, siguiendo su gloriosa tradición, pues vamos a hacer todo lo posible para trasladarles toda la información sobre corrupción. Prepárense, la verdad que vamos a tener que condensar, porque de verdad que esto es un no acabar. Creo que nos está escuchando ya Alejandro Entramasaguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. ¿Cómo va ese libro de la Sagrada Familia? ¿Va bien? ¿Te han demandado ya? ¿Se han querellado? Pues no, de momento todavía no. No. Vale. Lo que te puedo decir es que está en el libro más vendido de la sección política de Amazon, por lo tanto muy contento. Hombre, me alegro por ti, no me alegro tanto por mí porque significa que ha adelantado al mío. Pero el tuyo también hay veces que está por delante del mío, o sea que no... Oye, bendito sea, nuestra obligación es contar lo que está pasando, si lo haces tú, si lo hago yo, si lo hace Teresa, Juan Pablo, ¿qué más da? Aquí lo importante es contar lo que hay que contar. Y déjame que contemos una noticia
Almeida, que yo de verdad, o sea, por mucho que te lo llegues a suponer, es que no llegas a dar crédito de lo que hace esta gente. A ver, lo digo literalmente, titular. El hermano de Sánchez, sí, de Pedro Sánchez, o sea, David Sánchez, más conocido como David Azagra, en círculos donde se ocultaba, vivía oculto en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal. El objetivo, pagar menos impuestos. Pero claro, o sea, que es que el casero, por decirlo de alguna manera, los caseros cobran, en este caso, David Sánchez ni pagaba ni nada, claro, está acostumbrado a ese tipo de trato. Pero es que quien lo ocultaba era Pedro Sánchez, el mismo presidente del gobierno que nos ha subido, creo que en estos momentos ya va por 99 veces los impuestos. Nos los ha subido 160.000 millones de euros, pero tenía cobijado a su hermano para que hiciera el tingladillo este barato que había montado de que estoy en Portugal, que si no, pero me he ido a Tailandia, pero vuelvo, pero que si vuelvo con un hijo, que si Matsumoto para arriba, que si Matsumoto para abajo. Y estaba metido en un cuarto de Moncloa. Sí, efectivamente. Y lo relevante de esto es, como tú muy bien apuntabas, que todo esto lo hizo mientras al mismo tiempo tramitaba su mudanza fiscal a Portugal para ahorrarse el pago de impuestos. Nosotros lo que hemos contado ha sido que el hermano del presidente se instaló en Moncloa a finales del año 2021. Él en aquel momento estaba disfrutando una excedencia en la que se fue a Tailandia y volvió casado con la japonesa Kaori Matsumoto, que también estuvo viviendo con él dentro del Palacio de la Moncloa, y estuvieron viviendo más de medio año. Y lo verdaderamente relevante de esto es que estuvo instalado gran parte del año 2022, ¿no? Cuando la juez Beatriz Viedma le pregunta... Gran parte del 22, en el momento en el que superas la mitad de los días más uno, a efectos fiscales eres contribuyente español y en Madrid. Esa es la clave y por eso nosotros incidimos en que esto puede suponer un nuevo delito para el músico, porque podría tratarse de un fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Nosotros sí que tenemos constancia de que pasó más de medio año en el Palacio de la Moncloa durante el año 2022, es decir, que si contamos el tiempo que también estuvo en el año 2021, pues prácticamente podría irse al año, y en el caso de judicializarse este nuevo delito del hermano del presidente, pues podríamos estar hablando de más problemas para él. Pero lo verdaderamente relevante es que cuando la juez Beatriz Viedma le pregunta que por qué tributa en Portugal, él insistía en que se había mudado a Portugal, cuando sí que es cierto que de vez en cuando pernoctaba allí. Él usó dos técnicas. Primero lo que hizo fue alquilarse una habitación en un hotel, que pisaba de vez en cuando. Y luego hizo la técnica de comprarse aquel palacete en ruinas en la ciudad de Elvas, que 3 años después sigue en ruinas. Claro, pero fíjate que has mencionado una primera cosa que yo recuerdo que además escribí bastante sobre eso. Vamos a ver, el tema de la reserva o un alquiler o la reserva de una habitación en un hotel, nunca, jamás la agencia tributaria lo ha aceptado como un motivo de justificación legal de la residencia en ese país. Nunca, jamás, salvo con una persona y con un contribuyente, de nombre David y de apellido Sánchez. O sea, nunca jamás se había aceptado eso. Y con David Sánchez se ha aceptado. Pero es que ahora encima, tócate las narices, tenemos que enterarnos de que no solamente es que se había inventado esa justificación y la agencia tributaria, delante de las narices de la juez Viedma, aseguró que eso era habitual y normal, cuando es mentira, tan radicalmente falso como que existe un plan de inspección para combatir y para investigar ese tipo de hechos. Pero es que encima tenemos que descubrir que la persona que lo cobijaba era el presidente del gobierno. Sí, efectivamente, él estuvo disfrutando del complejo de la Moncloa durante todo ese tiempo. Claro, había mucha gente, muchos periodistas que se iban a Badajoz y a Portugal a tratar de localizarle y hacerle reportajes, y no estaba, claro, porque estaba viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa. Alejandro, muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena por el libro. Gracias a vosotros, un abrazo. Pues Sandra, vamos a detallar, porque si este fuese un capítulo aislado, lo mismo dices, hombre, hablar de trama, pero claro, resulta que en el Tribunal Económico Administrativo Central ocurren cosas muy raras, pero muy raras, muy raras. La trama de hidrocarburos, Hacienda no la detecta, y resulta que están metidos con ramificaciones en el gobierno por todas partes, y dices, oye, ¿qué está pasando con Hacienda? Sí, no sabemos si será una trama o no una trama orquestada, pero desde luego a mí me miran, son muchos... Creo
creo que ayer me llegó otra. Creo que llevo 15 notificaciones fiscales desde la publicación del libro. Alejandro, ya sé que has desconectado, pero prepárate para la que te va a caer. Te iba a decir que te acercaras al Partido Socialista, pero no lo hagas. Bueno, no me sienta bien, no. Lo sé. Beneficiados por favores fiscales o por esta vista gorda, ¿no?, que hacen en el gobierno. El propio David Sánchez, lo hemos comentado con Alejandro, hay que recordar que fijó su residencia en Portugal para no tributar en España. El exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, dijo, oiga, que esto no vale, que usted, si su actividad principal está en nuestro país, tiene que pagar impuestos aquí. Sin embargo, un informe de Hacienda que no estaba firmado por nadie, hay que recordarlo, le exculpó. Después la juez Beatriz Viedma se empeñó en conocer quién lo había firmado y qué casualidad, resulta que eran 3 inspectores de libre designación. Begoña Gómez. O sea, cargos políticos, vamos. Eso es, Begoña Gómez. Varios testigos han corroborado que ella era la que pagaba a las prostitutas de los prostíbulos de su padre, de Sabiniano Gómez, y que lo hacía con dinero B. De hecho, Alejandro Entrambas-Aguas da algunos detalles en su libro La Sagrada Familia. Dice que contaba los billetes con una máquina y que posteriormente los guardaba en una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Nunca he visto tanto dinero junto, afirmaba una de las personas que fue testigo de esta escena. Pero es que además recordaréis que la semana pasada hablaba Paco de Narváez, que era ese comercial de la revista Mensual, donde Sabiniano ponía los anuncios de sus saunas y decía, oye, es que a mí me hacían llegar allí, me tenía que poner la toallita, sentarme en la barra y cuando hacían caja suficiente para pagarme los anuncios, me lo pagaban. ¿Cómo? En B. Bueno, pues a Begoña Gómez, que sepamos, y a Sabiniano no le han hecho muchas inspecciones que sepamos. Trama hidrocarburos, tú lo mencionabas, a pesar de que Hacienda lleva años alertando de este tipo de fraude con el IVA en la compraventa de hidrocarburos, el protagonizado por esta trama casualmente no lo detectó. Quienes lo destaparon fueron los propios investigadores al comprobar los negocios y los mensajes que se cruzaban Koldo, Aldama y Ábalos, entre otros. Hasta ese momento no se había detectado un entramado que, recordemos, había conseguido un volumen de fraude en el IVA de 182 millones de euros, una red de intermediarios de 7 sociedades y, lo que es más llamativo, un peso del fraude con respecto al negocio legal de nada menos que el 99%. Y lo citabas tú también. Ojo a la trama que podría haber en el Tribunal Económico Administrativo Central, que depende de María Jesús Montero, porque su presidente, lo recordaréis, José Antonio Marcos San Juan, presentó su dimisión después de que saliera a la luz una denuncia que aseguraba que este señor, insistimos, persona de confianza de la ministra de Hacienda, habría exigido mordidas a determinados empresarios para librarles de sanciones. Uno de ellos llegó a reconocer que le pagó más de 100.000 euros porque Marcos San Juan le aseguró que tenía que repartir con otros funcionarios. Pues como es una denuncia que ya ha cursado incluso la Asociación de Inspectores de Hacienda y ha dicho que los están colonizando y que están politizando el organismo, quiero recordar otra cuestión. El otro día, creo que fue en Radio y Televisión Española, aireaban con mucho orgullo unas declaraciones de una inspectora, creo que era, del tema famoso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dicen, la inspectora ha dicho que las facturas eran falsas. Sí, claro, las presentó y Hacienda dijo son falsas. ¿Porque no había facturas? Mentira, porque las calificó de falsas y se acabó la historia. Así que os traslado la pregunta directamente, ¿qué está pasando en Hacienda? O sea, que hay cosas que se descubren, cosas que no. A Begoña, con B de dinero B, no se le descubre nada. La trama hidrocarburos no se descubre nada. Ahora, no es por ponerme yo de ejemplo, pero ahorita que escribes un libro y te caen 15 notificaciones fiscales. Hombre, es un comportamiento un tanto extraño, no es por nada. Es extraño y sobre todo en la trama, por ejemplo, de los hidrocarburos, donde ya se contabiliza un fraude del IVA de 230 millones de euros, pero que eso es porque se ha defraudado de todo lo recaudado, de los ingresos obtenidos en la venta de combustible a través de la operadora Villafuel, que es una licencia que obtuvieron la trama después de haber presuntamente pagado a varios miembros del Partido Socialista, entre ellos a José Luis Ábalos con un chalet en Sotogrande, ¿no? Un delito de cohecho, que yo creo que es uno de los más, ahora mismo, que están más probados en la causa del Tribunal Supremo. Aparte de eso, es que tienes que tener en cuenta que es el 21% de una cantidad ganada. Y esa cantidad ganada, a nosotros nos dicen que es más de 1.000 millones, sí, efectivamente. Sí. 230 millones defraudados, el 21%, posiblemente los ingresos superen los 1.000 millones. Pero es que yo recuerdo que a mí, fuentes de empresariales del entramado me contaban que hubo en una ocasión que uno de los damnificados en este entramado del hidrocarburo fue a Hacienda para denunciar a Claudio Riva y a Víctor de Aldama. Y un inspector de Hacienda
esto fue en el año 22, lo que le dijo a este empresario fue... pero no puedes... le conocían, me dice, conocían perfectamente a Claudio Rivas y a Víctor de Aldama y me decía que yo no podía cursar una denuncia contra ellos. Y sabían perfectamente quién era. Y yo les estaba denunciando porque es uno de los... estaba también metido en el entramado, por supuesto. Que lo tenían controlado totalmente, pero no hacían nada controlado, efectivamente. Pero ¿desde cuándo? Debe ser el único caso en el que Hacienda dice, no delate, no denuncie. Pues esto me lo contaba uno de los miembros de la trama. Me decía, yo quise denunciar porque yo entendí que a mí me habían estafado, que por supuesto al final es otro de los implicados en la trama, pero entre ellos, sabes que muchas veces pues hay una serie de guerras, ¿no? Entonces este quiso desvelar a Aldama y a Claudio Rivas y lo que le dijeron en Hacienda era, uno, que ya conocía tanto a Claudio Rivas como a Aldama y le impidió denunciar a... Ahora, Juan Pablo, me parece, la noticia que ha publicado Alejandro Entrambasaguas me parece una gravedad brutal. El caso ya está enviado, la juez Viedma ya terminó la instrucción sobre David Sánchez y está enviado a procesamiento, es decir, ya él se sienta en el banquillo. Hoy lo ha empezado a revisar el tema de los recursos la Audiencia Provincial de Badajoz. Ahora, cuidado, porque en la acusación inicial sí que estaba, en la denuncia inicial sí que estaba el tema de Hacienda. Entonces, cuidado, porque en un juicio oral se puede reabrir el tema. Estaba tan el tema de Hacienda como la que la juez Viedma, durante los interrogatorios a los peritos de Hacienda, se quejó de que jamás en su vida, en todos sus años de carrera, había visto un informe pericial que no viniera firmado por nadie. Claro. Porque no tenía ni membrete. Y la juez Viedma se ha encontrado con la obstrucción. Por respeto, claro, se había encontrado con probablemente con el obstruccionismo de algunas personas que en la agencia tributaria no querían que se supiera exactamente cuáles eran las cuentas y cuál era el paradero, la residencia fiscal, en este caso de el hermano del presidente del gobierno. Se preguntaba también, porque la juez Viedma, ¿por qué este informe lo hacen 3 cargos de libre designación? ¿Por qué no lo hacen los encargados? Los encargados de tener que hacer esto normalmente. ¿Cuántas veces ha firmado usted un informe? Le preguntó a la responsable, ¿ha firmado usted un informe de esta naturaleza? Dice, nunca. Yo jamás lo he firmado, solamente he firmado este en concreto. Lo firmó la responsable de Hacienda allí en Badajoz. Y luego, evidentemente, esto del hermano del presidente del gobierno se junta la doble vara de medir del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y de su partido, que siempre encuentra en sí mismo y en la hemeroteca al mejor líder de la oposición. Porque yo recuerdo hace 10 años, estamos en el 2025, han pasado 10, pero algunos lo recordamos, cuando el Partido Socialista criticaba y se quejaba amargamente de que el presidente del gobierno por aquel entonces, Mariano Rajoy, tuviera a su padre viviendo en el Palacio de la Moncloa. Y decían, ¿cómo es posible que lo tenga viviendo mientras el presidente Mariano Rajoy está recortando en dependencia y su padre está recibiendo asistencia allí en el Palacio Presidencial? Bueno, pues ahora el hermano. Pero el padre de Mariano Rajoy estaba recibiendo asistencia allí porque era una persona dependiente. No para probablemente el encubrimiento de un delito. Claro, David Sánchez también es dependiente. Sí. Claro, de los favores de Pedro Sánchez. Sí, nunca una persona ha dependido más de otra. Y luego es verdad que con la colonización que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de todas y cada una de las instituciones y la dirección que toman todas y cada una de las medidas que se adoptan en ministerios y en organismos públicos, yo tengo la impresión de que Hacienda va a ser bastante más benevolente con el hermano del presidente del gobierno que con cualquier otro contribuyente. Bueno, es que ya lo ha sido. Bueno, dejadme que os dé noticias adicionales, porque claro, es que lo del entorno de Moncloa o el entorno personal de Pedro Sánchez es surrealista. Os acordaréis los dos perfectamente de que la versión que dio Begoña Gómez para librarse del tema de Cristina Álvarez, la asesora que no era asesora, que era la directora de programas de Secretaría General de Presidencia del Gobierno, ella se la autoadjudica y dice, ala, tú vas a trabajar para mis negocios. Venga, empieza a llamar, a recaudar, al uno pídele dinero, al otro tal. Bien, la gran defensa colosal que hizo Begoña Gómez el otro día delante del juez Peinado fue decir, a ver, fueron unos favores personales ocasionales y excepcionales. Puntuales, sí, nada. Pagado con el dinero de todos los españoles. Vale. Vamos con los favores ocasionales y excepcionales. Más de 230 mails cruzados entre Cristina Álvarez, repito, más de 230 entre la asesora, la pseudoasesora y el que ya es vicerrector de la Complutense, Doadrio. 230. ¿Eso es ocasional? Os pregunto. Y siguiente pregunta retórica. Los prostíbulos de la familia de Begoña, se ha hecho un análisis, se ha investigado. Resulta que contaban con máquinas para contar dinero. Hombre, yo, quitando las películas de la mafia, he visto pocas máquinas de este estilo, ¿no? Y cajas fuertes internas para ocultar el detrás dinero. De un cuadro ahí, B con B de Begoña, ¿no? Me imagino.
Esto que estás comentando, Carlos, de las urnas es muy revelador, pero lo primero que comentas, desde luego, es lo de los 230 mails. En el momento en el que el juez... Me dicen que están ya entregados, ¿eh? En el momento en el que el juez O sea, Peinado... que la versión de Begoña debe estar produciendo un ataque de risa interno. No, yo lo que tengo dudas es sobre el ejercicio de defensa del exministro Camacho que está llevando a cabo para intentar librar de todos los delitos que se le atribuyen a Begoña Gómez. Porque si tú dices en sede judicial, le dices al juez que solamente era puntual, el juez, la única reacción que puedes esperar que tenga es decir, perfecto, dame todos los que tienes desde el año 2018. Y curiosamente en este punto, la Fiscalía dijo, un momento, vamos a ver qué está pasando aquí, porque se está pidiendo es una investigación prospectiva desde el año 2018. Pues, si es verdad que Begoña Gómez no ha cometido ningún delito, no habrá ningún problema, imagino, en que se observe con nitidez que había en esos 230 o los 400 o los 10.000 correos electrónicos, porque si no ha cometido ningún delito y era puntual, habrá sido 4 o 5 y no tantísimos. Pero además, esos emails que pedía el juez Juan Carlos Peinado es porque casualmente en la trama del hermano de Sánchez, al analizar los emails del hermano de Sánchez, vieron que de repente hay email a un correo que se llama begomez@presidencia.gov.es. Y dijeron, pero espera, entonces, ¿desde cuándo ¿cuántas Begómez hay en presidencia.gov? ¿Desde cuándo la mujer del presidente del gobierno tiene un correo corporativo de presidencia del gobierno? Y es ese email el que ha pedido, por supuesto, el instructor Peinado, porque entiende que obviamente que es imprescindible para la causa saber para qué se utilizaba ese email. Porque además, si Begoña Gómez utilizaba un email oficial de presidencia del gobierno para dirigirse a determinadas empresas y pedir dinero para su cátedra, pues oye, ahí sí que se demuestra. Además es que la explicación fue ridícula, porque desde Presidencia del Gobierno lo que dicen es, bueno, es que se utilizaba ese correo pues para avisos que haya que hacer, pues por ejemplo, como en todas las empresas, de oye, hoy la puerta del garaje está cerrada. Oye, fenomenal, qué casualidad que ninguna mujer anterior, de ningún presidente del Gobierno anterior, ha tenido ese correo corporativo. Pero es verdad, le decían, oye, mira, hoy la puerta de los negocios de la Organización Mundial del Turismo está abierta. Mira, hoy el ascensor de la Complutense para personas sin titulación universitaria va más rápido que nunca. Pero bueno, si fuese... Hoy los negocios de la España vaciada los tienes con plaza de parking disponible para ti. Claro, eran mensajes puramente de utilidad. Pero si fuese así, entonces Begoña no tendría ningún problema en proporcionar esos correos al juez Peinado, y en cambio ha decidido recurrir esa diligencia del juez ante la audiencia provincial porque se niega a darle esos correos al... Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Teresa, prepárate, porque a la vuelta quiero que nos cuentes esto. Hablamos de financiación ilegal. Vale. Noticia publicada en The Objective, el Supremo tiene ya indicios suficientes, frase literal, entrecomillada, para imputar al Partido Socialista como persona jurídica. El Partido Socialista es esa entidad cuyo secretario general es un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón, ¿verdad? Eso es. Vale, pues al Partido Socialista de Pedro Sánchez Pérez Castejón por financiación ilegal. Y por si se creían que había poco, atención a la que se está destapando en torno a Zapatero. Vamos a ver, se ha confirmado que Maduro ordenó traspasar 25 millones desde España a Rusia, que boda sin la tía Juana, de España a Rusia el día del Delsigate. Bien, y en medio de todo esto, que obviamente medió en toda esta historia un tal José Luis Rodríguez Zapatero, resulta que Estados Unidos está filtrando que ha abortado un plan de Zapatero para sustituir a Maduro, para poner a Delcy Rodríguez, la visita a España, con tal de salvar los negocios del lobby. ¿Quién está en los negocios del lobby? José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, pues Ignacio Escudero, la última hora pasa por este programa y por la entrevista que acabamos de realizar al alcalde de Madrid, que advierte de que lo peor de Pedro Sánchez está aún por llegar. José Luis Martínez Almeida ha acusado al presidente del Gobierno de permitir la violencia por conveniencia política y asegura que lo volverá a hacer si lo considera necesario, ya que no conoce límites. Además, ha señalado el alcalde el apoyo que tiene desde la delegación de Gobierno en Madrid, más ocupado, ha dicho, en hacer oposición a Isabel Díaz Ayuso y al propio Martínez Almeida que de garantizar la seguridad. Que la principal competencia que tiene un delegado del Gobierno es el mantenimiento de la seguridad y el orden público. Y el delegado del Gobierno voluntariamente abdicó de ejercer esa competencia para poder mostrar al mundo, o más no mostrar al mundo, es que no es una cuestión de mostrar al mundo, sino para poder dar cobertura política a la situación que vive Pedro Sánchez
El alcalde ha acusado también directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaskaya, que asegura que conocía perfectamente a lo que se iban a enfrentar. Bueno, y hoy tenemos novedades también sobre la trama de hidrocarburos. La Fiscalía ha señalado al empresario, uno de los que tenía relación con la cloaca, Alejandro Hamlin, como uno de los líderes del entramado, pese a que sigue huido de la justicia. Hamlin fue quien se reunió por videoconferencia con la fontanera del PSOE, Leire Díez, en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, hoy abogado defensor de Santos Cerdán. En ese encuentro, el empresario trató de desacreditar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil, que destapó varias tramas de fraude fiscal y que investiga también el caso Coldo. Según la fiscal Rosana Lledó, la trama utilizó a la empresa Afesa Energía y a varias sociedades instrumentales para evadir el IVA en operaciones de compraventa de carburantes entre 2016 y 2019. De hecho, el fraude superó los 150 millones de euros. En su informe, la fiscal ha descrito a Afesa como una organización criminal estructurada por niveles y cometidos que incluso recurrió a métodos coactivos para proteger sus beneficios. La empresa también está acusada como persona jurídica. Bueno, y nueva advertencia de quien manda aquí, que es Carles Puigdemont, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde Waterloo, el fugado, el prófugo, ha vuelto a advertir de que, abro comillas, este otoño van a pasar cosas. Puigdemont ha reunido a la cúpula de su partido en Waterloo y la portavoz de Junts en el Parlamento catalán, Mónica Sales, más tarde. El debat de política general ha de servir per acabar amb aquest doble discurs dels socialistes a Barcelona y a Madrid. Ha precisado que el debate de política general en Cataluña tiene que servir para que termine el doble discurso de los socialistas en Barcelona y en Madrid y que en caso contrario el tiempo del apoyo de Junts al PSOE terminará. Además ha dejado claro que Junts considera insuficientes tanto las promesas del Ejecutivo Central como las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero, que en las últimas semanas ha intentado convencer a Puigdemont para que apoye los presupuestos y la ley Bolaños. Bueno, y hablando de Zapatero, las Cortes españolas han pedido incluir el Cártel de los Soles en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. Ya ocurrió esto en el Parlamento Europeo la semana pasada. El Partido Socialista ha vuelto a votar en contra. La Comisión Mixta de Congreso y Senado para la Unión Europea ha aprobado una iniciativa pactada entre Vox y el PP para que el Gobierno impulse la inclusión del llamado Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas en Europa. El texto ha salido adelante con el rechazo del PSOE y la ausencia de Sumar y define al Cártel de los Soles como una red criminal vinculada al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Y nueva batalla entre Sumar y el Partido Socialista, ahora por las ayudas al alquiler que ha anunciado el presidente del Gobierno. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado estas ayudas al alquiler con opción a compra de vivienda para jóvenes por ser transferencias directas a los caseros. Ha asegurado en la red social Blue Sky que lo urgente es bajar los precios y esta medida va en dirección contraria, y añadió que esta iniciativa solo conseguirá subir más los alquileres. En la misma línea se han manifestado otros ministros de Sumar. El de Cultura y portavoz del partido, Ernest Urtasun, ha insistido en que estas ayudas son gasolina al fuego. Bueno, pues déjenme que les dé noticias que van apareciendo. La foto que se está convirtiendo en polémica por completo tiene lógica, tiene todo el sentido. La noticia ya se la habíamos comentado. Ione Belarra e Irene Montero habían estado entre el grupo de violentos que han montado, paralizando la Vuelta Ciclista a España, lanzándose contra la policía y demás. Pero es que resulta que la fotografía muestra a Belarra y Montero increpando a la policía, pero escoltadas por el abogado de los bucaneros y del 15M. O sea, cuidado con la historia. Se habla también de referencias de los pirracas, ¿se acordarán? Los pirracas era ese grupo que apareció en un acto, en un meeting de Vox organizado en Vallecas y reventaron el acto. Vamos, que tiran de profesionales, tiran de gente totalmente conocida. Sí, bueno, la información que hay ahora mismo, la más contrastada, es la de la participación de Erlanch Ibarrondo, que, como dice el diario ABC, pues es el abogado de los bucaneros y del 15M. Luego, además, bueno, pues hay otros periódicos, como por ejemplo el diario La Razón, que recuerdan que esta circunstancia, el hecho de que utilicen a gente del entorno de los bucaneros, pues no viene de hace relativamente poco, sino de hace muchos años. Y citan, por ejemplo, que el Pirracas, uno de los históricos líderes de los ultras vallecanos, estuvo durante mucho tiempo protegiendo la seguridad de Pablo Iglesias. Y además, otros miembros de los bucaneros también han hecho funciones de chofer para Irene Montero y de Pablo Iglesias. Es una de las noticias de última hora. Puedo citarte alguna más de las que hay ahora mismo en la prensa, Carlos. En Libertad Digital pueden leer la información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Sánchez salpicado por un delito de provocación de desórdenes públicos tras alentar el boicot a Israel en la Huerta. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que las declaraciones de Pedro Sánchez podrían tener un reproche penal. En este sentido, Voz Populi, por ejemplo, dice hasta ahora que varios colectivos ya están anunciando querellas contra Sánchez por instigar los disturbios contra los
los ciclistas de Israel. Cita a Manos Limpias y a ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio, que también solicitan además la apertura de diligencias contra Ione Belarra e Irene Montero. Claro, él se cita en el tema de que pueda haberse salpicado Pedro Sánchez precisamente por esa incitación, por esa provocación a desórdenes públicos. Se cita el artículo 557 del Código Penal, que es verdad que es nítido. Serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 3 años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, se cumple, ejecuten actos de violencia o intimidación, se cumple. Esto en grado de incitación o en grado de provocación, pues evidentemente salpica a los que hayan estado jaleando, amparando. Y cuidado, repito, en la calificación penal podría entrar dentro de negligencia, que comparto 100% lo que decía Juan Pablo antes. A efectos nuestros de calificación no es negligencia lo que ha hecho Pedro Sánchez, pero bueno, la calificación que se podría hacer penal sería esa. Y cuidado, porque entonces ya no sería exclusivamente la provocación a desórdenes públicos, sino que podría ser una negligencia culposa, porque has reducido los efectivos de la policía, poniendo incluso en peligro a la propia policía. O sea, cuidado con esta historia. Y dejadme que os cite noticia que llevamos mañana en Libertad Digital, porque otra más, para terminar de agitar el gallinero. La fiscal de García Ortiz, ¿os acordáis? La Cianuro, Pilar Rodríguez. Bien, pues la fiscal de García Ortiz y Cianuro de Ayuso tenía este post-it en su agenda en el año 24, en octubre, justo cuando había determinados encuentros y se realizaron determinados registros ordenados por el Tribunal Supremo. Y borrados. Un post-it, efectivamente, un post-it que decía lo siguiente: Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. ¿Os suena quién es Begoña Gómez Fernández? Caramba. Un post-it pegado en la agenda. Pues alguien tendrá que explicarlo. Y aparece efectivamente, y aparece en la transcripción de las actas de la UCO, cuando interviene, abre la agenda y dice, anda, mira qué post-it. Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. Ella salió corriendo, Pilar Cianuro, más conocida por sus amigos como Pilar Rodríguez, salió corriendo a decir que no, que eran dos cosas que no tenían nada que ver. Que lo uno era una actuación del restaurante. ¿Os acordáis un incendio que hubo en un restaurante Manuel Becerra? Sí. Pues fue medianamente rápida en buscar una explicación. No, eso fue, claro, que estaba el restaurante Manuel Becerra. Y ahí, entonces, ¿por qué lo pone usted al lado de Begoña Gómez Fernández? ¿Que era la que vendía las plantas artificiales que ardieron o qué? Pues el post-it ahí está plantificado en la agenda. Y en las actas, repito, de la UCO de la Guardia Civil, mañana las publicamos, aparece el post-it. Restaurante Manuel Becerra. ¿Y qué justificación ha dado para decir que aparece el nombre de Begoña Gómez Fernández? No, que estaban muy pendientes de lo que ocurría, de todo, a la vez. Que siguen mucho la información. Claro. Dices, vamos a ver, traducido. La fiscal amiga y responsable en Madrid de Álvaro García Ortiz, esa persona imputada y ya procesada por el Tribunal Supremo por filtración del novio con intento de cargarse a Isabel Díaz Ayuso como rival política, resulta que tiene un post-it que pone, repito, restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández. Yo no sé más. Lo único que sé es que aparece un restaurante y el nombre de la mujer del presidente del gobierno, más conocida por Óscar López como presidenta del gobierno. Lo digo, para terminar de agitar el gallinero de la corrupción. Y más noticias de lo que estábamos... Y ella estuvo implicada, hay que recordar, Pilar Rodríguez estuvo implicada en esta trama y ya está imputada. Estuvo imputada. Que luego no ha sido procesada. Fue procesada en un principio y luego, pues, en el recurso de apelación, pues, consiguió que se archivase su procesamiento, pero ha estado imputada y ha habido indicios, para investigarla en esta causa. A la vista de las anotaciones que hacía en la agenda, hay indicios, sí. Pero bueno, te preguntaba antes de irnos a publicidad, Teresa, la noticia que publicabais en The Objective, el Supremo tiene ya indicios suficientes para imputar al PSOE por financiación ilegal. Sí. ¿Van a por ellos? ¿Van para adelante? A nosotros lo que nos cuentan es que miembros de agentes de la investigación sí que le han trasladado ya a Leopoldo Puente. Sabes que todas las semanas el juez instructor se suele reunir con la fuerza investigadora para que le traslade un poco cómo va la investigación, más allá de solamente trasladarle el informe. Nos dicen que todavía no se ha trasladado un informe, pero sí que pues estos investigadores sí han trasladado al instructor, a Leopoldo Puente, que existen posibles indicios para poder imputar al Partido Socialista como persona jurídica en la causa. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Bueno, pues nos cuentan que a raíz de los registros realizados en las sedes del constructor Pepe Ruz, ese amigo de Ábalos, que además era
el que capitaneaba, efectivamente, el que capitaneaba esas reuniones del grupo acelerador donde traía empresarios para acelerarle la adjudicación de contratos públicos y que a su vez le pedían una comisión para el político de turno que había ayudado, pero también un 20% para el Partido Socialista. Esto no lo cuentan personas que formaban parte de ese grupo acelerador. El porcentaje era el 20%. Entre el 15 y el 20%. Han aprendido, nos dice uno... Del 3% catalán han aprendido. La vida es un poquito, ¿no? Entonces, solo lo que nos dicen es que en esos registros que se hicieron en Levantina, en la empresa de Pepe Ruz, pues han hallado documentación de cómo parte de esas comisiones iban para los imputados y luego los imputados los desviaban al partido a través de supuestas donaciones. Y esto tiene ya la evidencia absoluta del juez. Eso es. Pues eso implica que no se libran. A nosotros nos dicen, a Ketty y a mí nos dicen que no y que en las próximas semanas /meses, más semanas que meses, va a estar imputado el PSOE como persona jurídica en la causa. Pues esta noticia que estaba ya sonando, esta historia, Juan Pablo, pero yo creo que esto podría explicar el acelerón de nerviosismo, agresividad, barbaridades múltiples de Pedro Sánchez. Y explica más cosas. Explica sobre todo, yo creo, Carlos, que el presidente del gobierno, cada día que permanece en la Moncloa, va a sufrir mayor erosión. Y a mayor erosión, mayor nerviosismo. Y a mayor nerviosismo, mayores acciones del tipo de las que hemos visto en la última semana. La semana pasada la iniciamos con Israel como pretexto, esta semana la hemos iniciado igual, y la anterior con los jueces y los ataques del presidente del gobierno a estos jueces prevaricadores. Y yo soy de los que piensa que como esto va a alargarse muy probablemente hasta 2027, a menos que salga algún informe de la UCO con información extraordinariamente comprometida, porque el presidente del gobierno va a seguir tirando hacia adelante. Y estoy convencido de que si existe y se prueba la financiación ilegal de la cual se viene hablando y viene investigando el Tribunal Supremo, en el Partido Socialista vendrán a decir que era financiación ilegal, pero que no era tanta como inicialmente se esperaba o comparada con otros partidos políticos que han tenido financiación ilegal, y entonces están preparando el argumentario para dar a entender que, del mismo modo que nos han explicado en España para justificar la amnistía, que hay un terrorismo de dos intensidades, un terrorismo bueno, que es el que hacían los CDR, etcétera, etcétera, pero hay un terrorismo malo, pues el de los independentistas era aceptable. Pues habrá también una financiación ilegal que sea medianamente aceptable, porque era para apoyar al Partido Socialista, etcétera, etcétera, y habrá otra financiación ilegal que era la inaceptable, que era la que recibían otros partidos políticos y otras formaciones que hemos visto que han salido condenadas en España. Juan Pablo, que esto tiene toda la pinta de que está conectado con el negocio de hidrocarburos. Lo digo por las famosas... Que es donde está la mayor parte del dinero. Como sea así... O sea, no hay quien se crea que esto es una financiación, ni siquiera como dicen ellos, que de verdad que es nauseabundo, pero como dicen ellos, de baja intensidad. O sea, si está conectado con el tema de hidrocarburos, es que yo simplemente por citar algunas referencias. O sea, amén de los 250 millones de cupos de extracción de petróleo que aparecen en el sobre y que por lo visto aparecen ligados a cuentas corrientes o acompañado de una mención de cuentas corrientes de Zapatero, y que tenía como origen a Venezuela, 250 millones, repito, y como destino la financiación de toda la Internacional Socialista para que un tal Pedro Sánchez llegara a ser el primer español que presidiera la Internacional Socialista, cosa que, casualidades de la vida socialista, ocurrió en noviembre del 22. Pero aparecen también unos audios sobre unas conversaciones entre Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, donde dicen que les toca, porque les va, perdón por la expresión, de puta madre, que les toca a medio. Está entrando 1 millón por mes y a ti te toca medio, le dice Koldo. Y se refieren a 1 millón. A repartir medio millón para José Luis Ábalos. O sea, como esté conectado con el tema, Teresa, de los hidrocarburos, con el tema del petróleo venezolano, lo digo porque el número de informaciones que están saliendo sobre la conexión Zapatero, que evidentemente es la madre de toda esta historia, que evidentemente es el que traza las relaciones estelares con Venezuela, en época no de ahora ya, sino previa, de Hugo Chávez, y que las ha mantenido de una forma absolutamente estrella con Nicolás Maduro, y las informaciones hablan de que el poderío y el liderazgo que tendría en Venezuela llegaría al punto de que estaría al cabo de la calle de una operación para ir apartando a Nicolás Maduro, porque lo consideran poco menos que un pato cojo, e ir metiendo a Delcy Rodríguez. O qué casualidad la que vino aquí. O qué casualidad la de los cupos de extracción de petróleo para que Pedro Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista. Que estamos hablando de una connivencia con una narcodictadura de arriba abajo. Pero ¿alguien se cree
que la única dádiva que iba a recibir Ábalos por conceder una licencia de hidrocarburos a la trama iba a ser única y exclusivamente un chalet de la alcaidesa? ¿De verdad alguien se piensa que va a ser un chalet de $500.000 de euros cuando esta gente iba a recibir más de 1.000 millones de euros? A mí me parece ridículo. Y esta, Teresa, la trama a la que tú aludes, que es la más conocida como trama de hidrocarburos, es una. Pero las empresas que mencionan dos, Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, serían otra trama distinta. No estarían pasando. O sea, vete a saber el número de tramas o el número de hilos de conexión a través de empresas, efectivamente, que han estado entrando en España. De hecho, Carlos, ellos lo que querían hacer, y por eso se reunieron en varias ocasiones con Ángel Víctor Torre, era construir una refinería, una más, en Canarias, precisamente para refinar ya directamente el petróleo aquí en Canarias y poderlo comercializar y luego ya aquí evadir ese IVA. Y con zona franca. Eso es. Si fuera José Luis Rodríguez Zapatero, estaría muy alerta a lo que pueda salir en los próximos meses y estaría muy atento a las cuentas suyas, las de su familia, y a todo lo que vaya a salir, porque le están siguiendo la pista muy de cerca. Yo me imagino que esto él lo sabrá, será consciente. Ricardo González Mangas, vamos con otra cosa, porque nos gusta mirar qué es lo que está pasando con el dinero público. Así nos roban, es la sección, nunca mejor denominada y nunca mejor titulada. Podríamos haber puesto nos saquean, nos confiscan, pero bueno, nos roban. Así nos roban. Vaya por delante, doy otra noticia, porque esto también es robo. Traxatec, ¿se acuerdan? Esta empresa que acabó enchufando a Jessica, la prostituta de José Luis Ábalos, pues ha triplicado. Los empleados eventuales han pasado de 2.300 a 8.500, nada, 6.000 adicionales, una cosica de nada. Pero resulta que aquí tenemos un jaleo montado con la inmigración ilegal de mucho cuidado. Se ha decidido, Ricardo, que eso no lo tiene que gestionar la integración, la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que lo tienen que gestionar las ONGs. Y algo está pasando con la lluvia de dinero hacia las ONGs. Algo está pasando y lo vamos a analizar en este programa ahora mismo. Déjame antes que te dé un par de datos de cuántos inmigrantes han llegado a España. En 2024 se registraron 64.000 inmigrantes sin papeles, es un 12% más que en 2023. Es una cifra cercana al récord de 2018. Desde que Pedro Sánchez es presidente han llegado más de 275.000 personas de forma irregular. ¿Cómo se integran, por decirlo de alguna manera, estos inmigrantes en España? Pues a través de programas de acción concertada con adjudicaciones directas a ONGs. Es decir, el gobierno destina una partida de dinero a las ONGs para integrar a estos inmigrantes. Entre 2022 y 2024 se han gastado 1.458 millones de euros. Por inmigrante son casi cerca de 10.000 euros. Ahora vamos a desglosarlo cuánto cuesta por cada día, pero Carlos, déjame decirte que entre julio de 2025 y julio de 2026, el gobierno ya ha asignado más de 470 millones de euros para las ONGs. Por día hay diferentes tarifas, digamos. La acogida integral estándar para un inmigrante, digamos, que no sea vulnerable o que no venga con familias, son unos 42 euros por plaza. Y por día, son datos, Carlos, del Boletín Oficial del Estado. La acogida integral para familias o para perfiles vulnerables son 49 euros plaza y día, y cuando ya se decide que estos inmigrantes son autónomos y pueden comenzar a hacer su vida fuera de los centros, ya son alrededor de 32 euros diarios. Un ejemplo, si una ONG gestiona 50 plazas diarias en la categoría de vulnerabilidad, podría recibir más de 2 millones de euros al año. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay falta de transparencia porque no hay evaluaciones públicas sobre la integración de los inmigrantes, muchas ONGs no publican sus cuentas a pesar de recibir fondos públicos, y el modelo de adjudicación directa pues reduce esos controles y la rendición de cuentas. Vamos, que a más inmigrantes en situación ilegal que metas, por ejemplo, y cito las caracolas porque una noticia que publiqué yo hace, pues ahora ya como 4 o 5 años, de una supuesta ONG, tenía a los inmigrantes metidos en caracolas. Se dio cuenta el truco del almendruco, que consistía en, oye, si me van a pagar a tanto por inmigrante, pues es cuestión de multiplicar el número de inmigrantes. A más gente que metas, a más gente que acojas, independientemente de la situación, porque los controles ni están ni se le esperan, la ONG multiplica sus ingresos. Literalmente. Efectivamente. Además hay una noticia en Libertad Digital que lo explica todo esto muy bien. Las subvenciones a ONG que acogen a inmigrantes sin papeles suman ya 1.458 millones de euros. ¿Al año? Efectivamente.
1.400. No, 1.400 millones de euros desde el año 2022. Desde el año 22. Pues es hasta el 24. Un pedazo de dineral 2 años, como solo. la copa de un pino. No, lo digo por esta gente que va muy de humanitaria y no, esto es una labor social. Hombre, pues para ser labor social tiene unos cuantos ceros detrás. 1.400 millones de euros desde el año 2022. Yo, simplemente por contextualizar esta Son historia... casi 500 millones de euros anuales. Quiero recordar que uno de los grandísimos objetivos de Pablo Iglesias, nada más llegar al gobierno, a este gobierno socialcomunista, de la bondad, No es del más, estado del porque bienestar... solamente 2 años, del 22 al 24. Fíjate, Teresa, nada más llegar... Enrique Santiago se lo pidió a Pablo Iglesias y Pablo Iglesias lo puso en la mesa de negociación con Pedro Sánchez como una pieza absolutamente innegociable. No, esto nos lo tenéis que dar. Fuera la policía de estas funciones de integración y las ONGs tienen que ser las que lleven todo el control. Pues nada, 1.400 y pico millones desde el año 2022. Maravilloso el esquema. No sé si llamarle a esto así nos roban o la cara dura que tiene determinadas personas para luego ir de bondadosos e ir de superioridad moral de la izquierda. Vámonos a publicidad, que volvemos, atención, con la que se está montando, con la famosa película del cautivo, de lo de Cervantes. O sea, que es que ya, o sea, de verdad, o sea, más respetuoso que yo, que no es respetuoso, o sea, más defensor de la libertad sexual, creo que no habrá nadie en todo el planeta. Pero, en serio, o sea, y de los micrófonos tenemos que preguntarnos por su sexualidad también, y luego, por supuesto, ni olvido ni perdón. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.